Luis, a que por el camino. Dando más, entonces, le pregunto a las convocantes, Montserrat y Constanza. Darles las gracias a ellas porque ellas son las organizadoras. Yo hoy día voy a estar acá de moderador más que nada. Gracias por la invitación a este primer coloquio de crisis, donde el tema principal, pero no único seguramente, es la segregación urbana. ¿Por qué coloquios en crisis? Y aquí me tomo una frase de Gramsci, ¿cierto? La crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo tampoco acaba de nacer. En ese espacio tenemos 4 invitados hoy que nos van a contar un poco de esto, qué es lo que no acaba de morir, qué es lo que no acaba de nacer, sobre todo al principio en su ámbito profesional, y luego ya una reflexión mucho más abierta y mucho más libre sobre el tema. A mi izquierda está el primer invitado, es Luis Valenzuela, arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica y doctor en diseño de la Universidad de Harvard, fundador del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del COES, del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez ahora, pero también ha pasado por distintas escuelas como la Universidad Católica, en arquitectura, en ingeniería, también en la Universidad de Harvard en sus clases, y también ha escrito bastante sobre temas de segregación, temas de la ciudad, que es lo que nos convoca hoy día. Así que muchas gracias, Luis, por estar acá hoy. Vamos a ir en orden después, para que no nos perdamos. Luego, al lado de Luis, ¿cierto?, está Daniela. Imagino que es gente más conocida para sobre todo los alumnos, porque es profesora de esta escuela, es arquitecta de la Universidad de Chile y máster en regeneración urbana en la Escuela de Planificación de Bartlett en el University College de Londres. Es académica del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, coordinadora del gremio de territorio y urbanismo de esta escuela, y ha tenido bastante experiencia profesional en los temas que vamos a tratar hoy, que son segregación urbana. Ha sido socia fundadora de Ingenova Consultores, una oficina de planificación y diseño urbano, donde dirige el área de diseño participativo desde el año 2010. Sus principales temas de trabajo son la regeneración urbana, las normativas de legislación territorial y las metodologías de participación ciudadana en el diagnóstico e intervención urbana. Luego, al otro lado de esta imagen que nos invita al coloquio en crisis, está Liliana de Simón. Ella es arquitecta de la Universidad Católica, magíster en desarrollo urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la misma universidad y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la universidad, muy católica. una alma mater en la que muchos de acá hemos pasado, y es una escuela muy interesante, que ha estado también muy especializada en temas de segregación. Está especializada en el enfoque de derechos e igualdad de género para planes y proyectos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Washington. Es Visiting Fellow del Institute of Urban and Regional Development de la Universidad de California en Berkeley, docente e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, directora del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad, investigadora responsable de un FONDECIT que se llama Ciudad, Comercio y Consumo, fundadora y coordinadora de Género y Ciudad, socia de Sudlab.org, Sudlab, es de Sudamérica, ¿no? Yo lo pongo en inglés porque estamos acostumbrados un poco a eso, cosas que deben poner. Autora de Metamol, Espacio y Consumos de la Ciudad Neoliberal. Bueno, ahora ya partiendo con este coloquio, los vamos a invitar. Estaba de primero y lo siento. Diego Moya, que está al lado de Lilian, es arquitecto de la Universidad de Santiago y máster en Ciencias del Urbanismo de la Universidad Tecnológica de Dell. Es arquitecto consultor independiente, académico y asistente de investigación en proyectos
interés en la planificación espacial estratégica, la coproducción, el diseño ontológico y las infraestructuras económicas. Se ha desempeñado además como arquitecto y diseñador urbano en equipos multidisciplinares en proyectos de regeneración urbana de carácter participativo en el área de la gestión de la infraestructura, tanto en el sector público como en las municipalidades, como en el sector privado y empresas de infraestructura. Es profesor adjunto y ayudante de investigación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, becario CONICYT para la formación de capital humano avanzado en el extranjero entre 2017 y 2019. Ahora sí, mucho. Ahora sí, para comenzar, vamos a invitar a cada uno de nuestros panelistas hoy a que reflexionen en torno a su práctica profesional hasta ahora, ¿cierto? Contextualizando una imagen que ellos mismos han enviado a las coordinadoras de coloquios en crisis. Y bueno, cada presentación les pedimos, les vamos a dar 5 minutos y yo les voy a mandar un papelito donde nos quede uno. Esa va a ser mi tarea de día, no me odien por... Entonces vamos a comenzar con Luis, que libremente no ha enviado una imagen, sino que ha enviado un video. Le damos entonces la palabra. ¿Cómo prefieres? ¿Vas comentando mientras damos el video? ¿Lo vemos un poco? ¿Lo que no? Yo creo que además música para el programa. En el salón. Bueno, disculpen la parte técnica, esto es una cosa universal de todas las situaciones. Traje este rap, no sé si alguno de ustedes lo conoce, seguro que sí. Yo lo uso mucho en mis clases. Creo que la música, el rap, específicamente el reggaetón también, hoy día nos transfieren los cambios que estamos viviendo, y yo los veo como unos cambios en las emociones. Las emociones han cambiado, por ende las relaciones han cambiado con ellas, y por ende lo que se quiere conservar es lo que ha cambiado, el foco es lo que se quiere conservar, ¿no es cierto? Lo que esta canción hace de este grupo es poner a dos niños a cantar, a recorrer contextos de nuestra ciudad, específicamente de Santiago. La narrativa en ese sentido tiene varias capas, ¿no es cierto? Uno no son los cantantes mismos, sino que hay otros protagonistas que son los niños, que es el futuro, los futuros atrapados, ¿no es cierto?, en lo que es, podemos traducir un poco lo que es la segregación urbana. Hay muchas de imágenes del contexto que ustedes están viendo, de los lugares, los espacios públicos, como vivencias, imágenes, íconos que quedan como en la memoria colectiva, ¿no es cierto? Y ellos pasando por este mundo que a veces se muestran en estos edificios llenos de cristales como un mundo totalmente ajeno, un mundo totalmente separado, leyendo la Mafalda, que hace una parodia también, ¿no es cierto?, de las paradojas del mundo, de las paradojas de nuestra civilización y de nuestra sociedad. Lo animo a verlo después, ustedes cada uno, cuando quieran más detalles, a escuchar la música, a escuchar la lírica, básicamente la poesía que está por detrás. Y los niños aún así, en esa evidencia, ¿no es cierto?, en esta narrativa que hacen, es explicitar cómo es la experiencia de vida, ¿no es cierto?, en la ciudad.
y hacer visible lo que es esa experiencia de vida. Yo creo que ese es el cambio de emoción, digamos, que provoca el video, que provoca el entender la segregación urbana. La segregación urbana para mí no es tanto un hecho en sí, sino que es un síntoma, ¿no es cierto? Es un elemento que está reflejando ciertos fenómenos, ciertas condiciones multivariables de muchos aspectos y sentidos. No solamente, o sea, algunos son físicos en el sentido estético, pero muchos otros son multivariables en el sentido de la vida de las personas, del bienestar, de la calidad de vida de las personas, su experiencia, cómo pasan cada uno de sus días. Y en ese sentido, este rap refleja muy bien lo que la segregación urbana sintomatiza, ¿no es cierto? Lo que está por detrás, de toda la profundidad que producen esas brechas, toda la profundidad de carencia, dolor, separación, porque hay una separación de sociedad, de clase, separación de espacios de vida, etcétera, respecto a lo que es la segregación urbana. Es una especie de película también cuando uno toma el transporte público. Nosotros uno lo toma en distintos lugares de la ciudad, en distintos lugares de la ciudad. Se toma el transporte público desde San Bernardo hacia el centro de Santiago, a veces lo tomamos desde Vitacura, el centro de Santiago. La imagen, la historia de vida que va transcurriendo es dramáticamente distinta, ¿no es cierto? Son los mismos sistemas de transporte. Entonces es un video que tiene múltiples capas en las cuales uno puede ir sacando y profundizando. Y entender también que el urbanismo, la arquitectura, claramente tiene un factor de nuevo estético, pero en realidad lo que está por detrás acá es un elemento ético, ¿no? Y es una dimensión ética tremendamente grande. Y detrás de toda dimensión ética hay una dimensión de la armonía, de que es armónico, ¿no es cierto? Yo creo que es una palabra que a mí me gusta bastante más que otras que usamos en léxicos más académicos, que son inclusión, equidad, etcétera, que son más instrumentales y más técnicas. Yo creo que al final la armonía lleva a la búsqueda de un equilibrio, que es finalmente la búsqueda de un modo relacionarse en estas nuevas emociones, ¿no es cierto? Estas emociones que nacen, porque están muchas arraigadas en esta canción y en su vida. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en el coloquio y gracias a la organizadora. Si hay que reflexionar en lo que yo he estado trabajando como arquitecta, tiene que ver con, yo creo que dos palabras: empatía y prejuicio. Suena como libro, decimonónico, pero creo que una de las cosas que nos ha estallado en la cara durante estas últimas 6 semanas tiene que ver con la falta de empatía de un grupo minoritario pero poderoso de nuestra sociedad, en el sentido en que está escrito en todas las calles, en todos los muros, una demanda transversal, visceral, diría, por una vida digna, por una vida reconstruida en base al respeto, en base a una empatía que no ha sido ejercitada ni tanto de los poderosos, ya sea políticos, gobiernos, pero también profesionales, y también creo que de parte de la manera como hemos comunicado los que nos dedicamos a la investigación y a la ciencia. En ese sentido creo que hay un llamado desde la empatía a estudiar los fenómenos urbanos, los fenómenos arquitectónicos, sin el prejuicio, y esa es mi segunda palabra que yo creo que ha marcado también los últimos años de mi carrera, en el sentido de que he estado estudiando fenómenos que han estado tremendamente cargados de valores emocionales, morales, éticos, desde nuestra disciplina, en el sentido en que se ha considerado que existen ciertas cosas que debiesen ser más arquitectura que otras, arquitectura con mayúscula, y otras que derechamente no debiesen ser campo de los arquitectos.
En ese sentido he estado investigando y como bien lo presentaba en mi bio, temas que tienen que ver con prácticas no ligadas a la producción, que es probablemente la manera como nosotros aprendimos arquitectura y seguimos enseñando arquitectura, que es desde un marco crítico, incluso desde las corrientes que más cuestionan la producción, viene de una matriz neomarxista ligada a la producción como fin y como medio a través del cual nosotros los arquitectos operamos, sino que me he tratado de enfocar a una esfera poco estudiada que tiene que ver con el consumo de la arquitectura, con la manera como nosotros la consumimos, la manera como nosotros pensamos que consumimos cosas que no son arquitectura, o como también nosotros hemos decidido darle valor. Al final es una discusión sobre el valor. Yo creo que como arquitecto he buscado revalorizar o preguntarme las revalorizaciones que otros hacen sobre ciertos espacios y sobre ciertas prácticas, y preguntarme, tanto desde el punto de vista de las élites académicas y arquitectónicas, por qué no se le da valor a ciertas cosas, y por ende terminamos teniendo ciertas infraestructuras en la ciudad, que es lo que muestra este mapa, desvalorizadas, llenas de prejuicios y por tanto llenas de conflictos, porque no hubo diseño, no hubo pensamiento, no hubo tampoco cuestionamiento cuando debiese ser ocurrido, sino que estamos llenos de infraestructuras. Estoy hablando de los malls, que por 30 años las consideramos como basura urbana, incluso hay como cánceres en la ciudad. Y en ese sentido yo me pregunto por qué, si nosotros somos los que estudiamos la ciudad, no tenemos oncólogos expertos en cáncer, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido más talleres sobre este tipo de infraestructura? Problemática, asquerosa, horrible. Hemos tenido un montón de epítetos que estoy tratando de estudiar a través de mi Fondesit sobre comunicación urbana, de cómo se han descrito, de cómo se han representado, de cómo se han convertido en memes, y cómo el meme también es parte de una crítica hacia la ciudad. Malls como el Costanera Center, malls como el Mall de Chiloé, y cómo también como arquitectos hemos ocupado estos espacios de manera simbólica para criticar un modelo, pero no para operar frente a él. En ese sentido traigo dos imágenes que son muy recientes, que estoy tratando porque digo que la normalidad es imposible en estos días, tratando de investigar cuáles son las imaginarias que se han producido en torno a ciertos espacios de la ciudad, específicamente a los centros de consumo, específicamente las llamadas a marchas que ha habido en malls, a través de malls, contra malls, encontrando al mall como un símbolo para ser repudiado, como símbolo de todo un modelo, específicamente el Costanera Center, pero también otros tantos, y cómo nosotros hemos estado estudiando últimamente la dispersión de estos centros de consumo y espacios de consumo en la ciudad, donde desde un punto de vista de la segregación urbana, lo que vemos es que más bien hay una dispersión generalizada de espacios de consumo, y más bien unos conos de pobreza, conos de ausencia de estos espacios de consumo. Y en el modelo como nosotros, terminando, como hemos organizado nuestra sociedad en los últimos 30 años con un Estado garantista, hemos entregado, diciéndolo toda la sociedad, hemos entregado a los privados la labor de construir los espacios públicos, incluso de recreación, incluso de cultura, incluso de salud, donde el Estado se ha replegado y no ha tenido funciones. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que donde hay un mall, hay una farmacia, hay un centro de educación, hay un centro de cultura, diciendo que también los cines son los únicos, a veces, espacios de cultura que tenemos en muchas zonas segregadas, pero también existe una ausencia de Estado y también de privados que hacen lo que debiese hacer el Estado en conos de pobreza de servicios. En ese sentido, y para terminar, lo que he estado tratando de hacer es cambiar el enfoque desde el estudio de la producción del espacio urbano, haciendo referencias a Henry Lefebvre, y más hacia el consumo del espacio urbano, y cómo la valorización o desvalorización de esos proyectos ha llevado a una ciudad tremendamente segregada. Bueno, era como difícil la pregunta, y para mí es más difícil porque la verdad es que llegué un poco tarde a la academia. Entonces tengo mucha experiencia en el ámbito profesional y por lo tanto armar como una sola mirada para mí es muy complejo, ¿no? Como transito entre distintas áreas y en algún momento de mi vida estoy más orientada a la área profesional y tal vez me oriento más a la academia. Entonces
traté de hacer un vínculo entre este concepto de segregación y práctica, y creo que hay un cierto patrón. Todo lo que yo he hecho, lo que he estudiado y cómo me he relacionado con la profesión, ha tratado como de contestar dos preguntas. La primera es cómo las políticas públicas urbanas, territoriales, pueden de alguna manera transformar la vida de las personas, sus barrios, sus entornos territoriales. Y de manera inversa, cómo las personas pueden de alguna manera transformar las políticas públicas, mejorarlas y mejorar también, por eso, en consecuencia, sus barrios y sus entornos. Entonces, la mayoría de las experiencias que yo he tenido y que de alguna manera me han podido ser testigo de la segregación tienen que ver con esta relación entre las personas y su entorno, ¿no? Cómo pueden transformarlo, como qué tan involucrados se sienten en la transformación, cuáles son los alcances y finalmente cuál es la relación que establecen entre ellos. Y por cierto también, mediante mi práctica en la oficina, mucho desarrollo de espacios públicos. Entonces, si es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de la segregación, por cierto que la segregación es un problema que es multidimensional, y por lo tanto como que debiera ser atendido desde la multidimensión. Y creo que tanto el espacio público como la participación abordan esta mirada multidimensional. Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan sobre la segregación física o espacial y que se centran hoy día, especialmente en las políticas, en la vivienda, en la cohabitación. Y la verdad es que desde mi punto de vista, que estoy hoy día en el diseño del espacio público, creo que hemos perdido el foco en entender que el espacio público es un lugar de convivencia y coexistencia natural. Y finalmente también la participación ciudadana es un excelente arma para distribuir poder, ¿no? Poder de decisión, para poder de alguna manera restablecer un cierto tejido, ¿no? Un cierto tejido social que ha sido bastante vulnerado producto de las condiciones políticas y bueno, finalmente las políticas públicas, ¿no? La segregación sin duda es una consecuencia de una serie de políticas públicas equivocadas que se han ido traslapando y que a veces son inconsistentes entre ellas y que además tienen una mirada un poco integral. Entonces, siempre he pensado que la participación ciudadana, nuestro rol como arquitectos en eso, puede apuntalar esta mirada, acercarlo a la realidad, ¿no? Acercarlo al ejercicio profesional y acercarlo a las necesidades reales. Entonces, como para resumir, mucha de mi investigación ha estado enfocada en las metodologías de participación ciudadana asociadas al diseño y a la formación de políticas públicas, y también tengo otra área de investigación que tiene que ver con políticas específicas. Últimamente he estado investigando la ley de aporte del espacio público, cuáles son sus impactos en el entorno urbano, y ahí aparece otro contexto de la segregación que yo creo que no ha sido tan estudiado, que tiene que ver con los escenarios de hiperdensificación, ¿no? Que es de alguna forma una nueva forma de segregación que habla un poco de esta tendencia de la autosegregación, ¿no? Como nosotros como sociedad, en base a esta cultura como del temor, hemos ido autosegregando del resto y hemos orientado también a la construcción de la tejidos sociales. Gracias. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme, agradezco mucho las gestiones que la Monse y la Constanza. Encuentro súper potente que nos podamos juntar escuelas a debatir, a conversar. Eso es súper valorable, sobre todo en este tipo de momento social que estamos viviendo. Bueno, yo me identifico un poco con las palabras de Daniela. Yo también he transitado desde la academia al mundo profesional. De hecho, la mayor parte de mi trabajo ha sido profesional. Y ha sido un trabajo además en áreas en el sistema público, específicamente en municipalidades, programas públicos. Por lo tanto me ha tocado rozarme un poco también con todo este aparataje institucional que uno ve hoy en día, que aparece, revienta por todos lados.
Entonces eso yo creo que habla un poco de mi experiencia. En esta imagen no se ve muy bien, pero en esta imagen yo la elegí porque en esta imagen uno puede ver tres comunas, claramente, la comuna de Pedro y Reserva, la comuna de Los Pejos y la comuna de Cerrillo. No se alcanza a ver con claridad, pero estas son vías metropolitanas que atraviesan estas tres comunas. El efecto espacial que tienen estas vías metropolitanas, que son infraestructuras y que tienen, además son franquiciadas, es que efectivamente segregan y cortan la estructura vial, digamos, metropolitana, que podría conectar estas tres comunas. Eso produce una serie de situaciones en estas tres áreas. Primero, a todos los barrios que coexisten en esa zona los transforma en enclaves, automáticamente. Disminuye completamente la posibilidad de accesibilidad que tienen hacia otras zonas de la ciudad. Pero además, como las políticas en el fondo, como son en el fondo comunas que dependen altamente, en alta manera de los subsidios del Estado, no logran en el fondo generar un desarrollo económico local mayor que les permita responder en el fondo a todas las necesidades sociales que tienen. Esta situación ha sido crónica por al menos 30 años. Todas las personas que han trabajado en municipalidades saben cómo funciona este tema. Es básicamente un círculo de administración de la pobreza. Pero ¿por qué me gusta mirarlo desde una visión más metropolitana? Es porque efectivamente las infraestructuras y los artefactos espaciales que se construyen en el territorio pueden amplificar o disminuir esas ventajas o, en el fondo, problemáticas. Nosotros los arquitectos y los urbanistas hemos sido, yo diría, absolutamente buenos para poder, en el fondo, diagnosticar lo que está pasando. Pero hemos sido muy pobres a la hora de proponer soluciones para poder contrarrestar estos procesos. Luego de casi al final, hace solo 3 años, 4 años, salió por primera vez la Política Nacional de Desarrollo Urbano, a placer, cuyo principal foco era, en el fondo, el problema de segregación y desigualdad. Sin embargo, hasta el día de hoy, la respuesta la sigue dando el mercado. Entonces, el problema que tenemos es un problema además de instrumentalización de la política pública, que ha sido una instrumentalización ideológica. Y eso ha generado también la marginación, o la potenciado en el fondo la marginación de todos estos sectores, que como ustedes pueden ver aquí, en estas pequeñas fotos que yo coloqué más pequeñas no se alcanzan a ver, tienen una riqueza absolutamente enorme desde el punto de vista social, en términos económicos, en términos de subsistencia cotidiana, en términos de organización social. Eso es la línea de lo que habla Jennifer Robinson acerca de la ciudad ordinaria. Entonces, no es solo una marginación espacial en el sentido de que no hemos dejado que se incluyan a la economía metropolitana, sino también hay un desprecio hacia las formas de vida y las ecologías de vida que tienen estos barrios. Y eso es lo más grave de todo. Aquí hay un desprecio hacia una forma y una ecología de vida. Entonces, para terminar, una de las cosas, porque la pregunta era ¿cómo ves tu práctica? En el fondo, si has visto, yo absolutamente siento que agradezco que haya pasado este estallido social, creo que ese es un mito, el mito de Chile, y creo que la responsabilidad que tenemos y que los estudiantes tienen es cómo en el fondo desde la práctica profesional poder profundizar procesos de democratización pluralistas, que sean capaces de reconocer, que sean capaces de democratizar decisiones y legitimar, sobre todo legitimar. Porque en esta área municipal efectivamente, hasta el día de hoy, incluso con todo lo que está pasando, siguen resistiendo. Siguen resistiendo los narcos, siguen resistiendo el abandono y siguen resistiendo la violencia. Es ahí donde tenemos que atacar. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y ahora vamos a continuar con la siguiente. El estallido social
social chileno refuerza, redirige o cuestiona tu práctica profesional hacia el futuro, que tiene mucho que ver con el diagnóstico que ustedes han estado construyendo colectivamente, porque creo que hay que volver a preguntarse, después de este 18 de octubre del 2019 en Chile, cómo se enseña arquitectura y urbanismo, esta arquitectura y este urbanismo que nace en esta época, cómo se estudia, cuáles son los temas nuevos, cómo se hace investigación urbana y de arquitectura, y también cómo se produce, o cómo más bien se debería coproducir el espacio con los profesionales, o los profesionales junto con las personas, en estas distintas escalas, ¿cierto? Como la vivienda, la ciudad, el territorio. Así que les dejo la palabra. Seguimos en el mismo orden, eso les propongo, espero que lo acepten. Muchas gracias. Luis. Gracias. No una pregunta fácil. A todo esto el rap que presenté la canción es El Otro Chile, para que lo busquen. Se pueden poner audífonos y la escuchan en vez de escucharlo. Yo creo, a ver, hay muchos matices en esto. Primero, yo creo que en la escuela de arquitectura, de las cuales yo he estado por lo menos haciendo clases 4, creo que se enseña de la peor manera posible el urbanismo. Esa es mi apreciación. Yo estudié urbanismo y me tuve que como que reformar y reformular entero. Y con eso vamos a hacer inteligencia territorial, donde lo que hacemos no es estudiar dogmas o tendencias o modelos, sino que levantamos evidencia. Hoy día, yo dije, la ciudad no es un problema estético, es un problema ético. El problema ético no es de valores en las nubes, sino que es de cómo las personas viven. Y eso tenemos que levantar evidencia para efectivamente poder decir qué es lo que es vivir mal, qué es lo que es vivir bien, y cuánto más mal vive una persona que vive mal o una que no vive tan mal, qué es lo que es una hiperdensidad o qué es lo que ya no es una hiperdensidad, ¿no es cierto? Al final, querramos o no, los territorios, las ciudades, llegamos a tener que poder medir. Y la arquitectura está fuertemente relacionada con el medir. Cualquier de estos proyectos que están colgados en las paredes, en cualquier escuela de arquitectura, donde están los planos, ¿no es cierto? Lo que hace un arquitecto en esencia es medir, es establecer proporciones, cantidades, elementos y las relaciones de esos elementos para el diseño de algo, ¿no es cierto? Esa capacidad del arquitecto, que para mí es no hacer un plano de un pabellón, de un hotel, de una casa, lo que sea, sino que es una capacidad intrínseca de resolver problemas complejos tridimensionales, es la capacidad que debemos llevar a los arquitectos a poder diseñar las ciudades, los territorios de las personas y cómo las personas se desempeñan en ellos. Esa es la capacidad. Nosotros, de una pésima manera, le enseñamos a nuestros estudiantes, a mí me enseñaron, que mi capacidad era hacer unos planos como esos de ahí que están espectaculares, ¿no? Una cantidad de horas dedicadas a cada uno de ellos, increíble, ¿no es cierto? Y yo hacía unos planos y cada vez desplegaba más y más y más grande. Y al final esa no es la capacidad del arquitecto, no es hacer planos. La capacidad del arquitecto es entender complejidades espaciales. Y para comprender las complejidades espaciales en la ciudad, necesitamos todo un set de escalímetros distintos. No podemos ir a una ciudad con un escalímetro de 30 centímetros y necesitamos métricas. Entonces yo creo que enseñamos mal, lamentablemente. Y creo que enseñamos limitadamente para que una persona, que es un diseñador, como un arquitecto que tiene tremendas capacidades de salir y aportar, lo autolimitamos. Y eso es lo peor que yo creo que puede hacer la academia. Perdonen que sea así tan crudo y severo, pero a nuestros estudiantes que entran sabiendo español, saben sin saber español. Para mí es eso. Disculpen a los estudiantes la mala noticia, y yo llamo, y en esta invitación aprovecho de llamar a revisar los currículos de arquitectura, por lo menos en el área de nuestra especialización de urbanismo. Me puedo meter en temas de arquitectura también, pero lo que hablaba la Liliana, por ejemplo, de la estética, ¿no es cierto? Y cómo los arquitectos insultamos estos espacios de consumo.
bueno, esos espacios están llenos de gente, haciendo vida y lo pasan, están todos felices, no veo a nadie a patada y combo en esos espacios, consumiendo y todo, sí, lleno de gente. Cuando uno mira una revista de arquitectura, está vacía de gente. Entonces, la estética, además, que enseñamos, que va, no me quiero meter en las profundidades, ¿no es cierto?, ligado con la estética del establishment de la arquitectura, o de lo que es arquitecto, lo que es el diseño adecuado, ¿no? Yo creo que está dado vuelta, o sea, está realmente en una desconexión, ¿cómo podemos llamar esto? En una... Salvador Dalí lo llamaría paranoia, ¿no es cierto? Él usa esa palabra, una paranoia total. Si uno habla de una revista de arquitectura, no sé, menciónenme alguna. Yo no compro revistas de arquitectura hace rato, lo dejé de perder plata en eso. Pero, ¿no es cierto? Tratan de buscar a alguien, un perro, un gato, un pajarito, nada. Son como palacios de la estética en la cual no se habita, ¿no es cierto? Los arquitectos me critican mucho la decoración y otras revistas así que aparecen en los diarios. Yo les digo, oye, por lo menos aparece con muebles, o bueno, los muebles los ponen ahí, pero aparece gente, por lo menos el entrevistado, la entrevistada está sentado, ¿no? O sea, a veces cabros chicos jugando, no sé, yo creo que estamos enseñando algo totalmente tergiversado, una abstracción total de la composición del espacio escindida de la vida de las personas, y eso me parece gravísimo y paranoico. Sí, lo siento. Más fácil. No quiero bueno, en verdad nosotros hemos reflexionado harto acá en la universidad esta semana cómo queremos seguir o cómo queremos seguir. Y previo a eso también lo hemos hecho. Y yo creo que también pertenecemos, yo y probablemente con generación más arriba, otros más abajo, a una generación bien crítica como es la enseñanza de arquitectura. No sé si hemos aportado tanto, pero bueno, por lo menos sí desde la mirada como la reflexión de aquí. Varias cosas. Yo concuerdo que hay que medir, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que nos falta actuar y que llevamos harto tiempo sabiendo de diagnóstico, ¿no? O sea, tal vez no con una rigurosidad, ¿no? pero sí hay un diagnóstico y lo pasamos en clase y los estudiantes, por lo menos los míos de urbanismo, tienen un diagnóstico súper claro de las problemáticas, ¿no? Los viven a diario y por lo tanto creo que una de las posibilidades que vamos a seguir midiendo es hacerlo en colaboración, ¿no? Creo en todas aquellas metodologías que nos permitan hacer diagnósticos participativos, que nos permitan poner en valor aquellos sistemas de vida que aportan diversidad, como lo que tú dices, ¿no? Que tratemos de desligarnos nuestros conceptos como de vida genérica, ¿no? Y empecemos a entender que hay miles de formas de vida y que por lo tanto aspirar a la vida de otro y vivir en esa cosa que es tan enajenante también es complejo y que parte de nuestra responsabilidad como arquitectos es ver esa diversidad y promoverlo y ponerlo en valor, ¿no? Entonces cualquier mecanismo que sea de medición, pero que una medición que nos saque un poco de las salas, que nos saque un poco de la teoría, que nos acerque a la realidad, yo creo que es súper positivo, sin polemizar con el tema de la medición, que también lo encuentro muy útil. Y bueno, la otra cosa que yo creo que es relevante y que también nos hemos dado cuenta con los estudiantes estas semanas es que nosotros tenemos normalmente proyectos de vinculación con el medio, pero creo que teníamos puesto mal el foco, ¿no? Porque en verdad nosotros estábamos tratando de construir una vinculación con nuestro entorno universitario, ¿no? Con nuestro barrio, con nuestros vecinos, y la verdad es que nuestros estudiantes nos han hecho ver que el problema es no está acá, sino que está en el lugar en que habitan. Y entonces creo que deberíamos hacer quizá un esfuerzo en movilizarnos a los lugares en que efectivamente se necesitan soluciones. En ese sentido, creo que nosotros debiéramos tratar de dejar un poco la teoría del diagnóstico y tratar de generar soluciones innovadoras, ¿no? Ponernos ahí a trabajar y a estudiar cuáles son las posibles formas de redistribuir riqueza, de redistribuir poder, de poner en valor a las minorías, las diferencias,
y de construir quizás una especie de conciencia que nos lleve a una justicia social, porque al final el modelo lo que más carece es justamente de ese compromiso a distribuir mayor justicia social y urbana. Eso es lo que yo creo que podríamos como cambiar en nuestras prácticas. Concuerdo con ambos diagnósticos en el sentido en que somos víctimas de una formación, de un tipo de arquitectura que fue adoptado por el arte. No el arte que vemos hoy día comprometido, politizado en las calles, sino que un arte más bien casi decimonónico y que creo que nos ha convertido en un vil instrumento del formalismo estético y capitalista. Y por eso yo creo que no hay personas, porque no está pensado para las personas, porque la manera como nosotros estamos consumiendo arquitectura yo creo que aborrece de la vida común y cotidiana, la odia, no solo no la representa, sino que no la quiere ver y tampoco no quiere que sea vista, porque no está hecha para su consumo. No quiero irme a teorías Piketty, ni 1%, ni cosas así, pero yo creo que lo que nosotros vivimos es una crisis disciplinaria que viene mucho antes de este estallido social, en el que la arquitectura se ha quedado atrapada en un debate de curvas, de líneas, de materiales, que ni siquiera se ha actualizado a las cosas que el diseño como disciplina se avanzó rápidamente. Design thinking o incluso el service design son debates que desde las disciplinas del diseño ya están avanzados en cuanto a poner a la persona en el centro, poner a la persona real en el centro. ¿Qué decir del arte mismo? Que podríamos decir que han sido nuestros compañeros, ¿no? De facultades, de camino. Y donde yo veo que los arquitectos y a escala global nos hemos quedado en discursos de diagnóstico, sí, los que hemos intentado hacerlo, pero con problemas de comunicación política inmensos, donde incluso nuestros propios diagnósticos se han fetichizado, convirtiéndose en planos bonitos. Y ahora me doy cuenta que yo traje un plano que podrá o no ser atractivo, pero si habrá llegado o no a incidir, no lo sé. En ese sentido, concuerdo con lo que dices tú, Daniela, de el hacer más que el seguir en el diagnóstico, pero en el hacer con un diagnóstico en mano, con un diagnóstico interdisciplinario, con un diagnóstico no formalista, con un diagnóstico desprejuiciado y con un diagnóstico realista, donde nosotros veamos la realidad desde la vida misma y no desde los formatos fetichizados que nosotros pensamos que debe ser la vida urbana. Y en ese sentido, a mí me parece que todo lo que nazca después del gran estallido social no puede ser una reconstrucción. De ninguna manera, una reconstrucción de la Plaza Italia, un renombramiento simbólico de la Plaza Italia por Plaza Dignidad. Me parece que hay un debate que es mucho más profundo, que es sobre la reparación. Me gusta más ese concepto, porque creo que reparar implica reconocer una herida, un quiebre, una destrucción que no puede volver a ser nunca más la misma. La cicatriz va a quedar, pero no se puede ser cicatriz si todavía está infectada. Y yo creo que ahí hay que hacer una revisión de nuestra disciplina en cómo nosotros podemos ser los artífices de esta reparación. En qué tantas cosas tenemos que reconocer como heridas y como enfermedades y cuáles son nuestras herramientas que podemos operar para mejorar esa enfermedad. Y en ese sentido a mí me parece fundamental que no caigamos en los debates adelantadísimos de qué es lo que hay que reparar, que reconstruir, cómo vamos a volver a la normalidad, cómo vamos a volver a que el metro sea la columna estructural. No, yo creo que este es el momento para seguir destrabando los sistemas que nos llevaron al estallido y seguir comunicándolo y no sumarnos al grupo de los que piensan que esto fue un terremoto grado 8, grado 10 y ahora tenemos que construir mediaguas que se van a quedar ahí. En ese sentido, y haciendo caso del tiempo, a mí me parece que tenemos el deber no solo,
disciplinario, sino que ético y político, de visibilizar más que nunca las minorías que están hoy día en la calle manifestadas. Visibilizarlas a través de nuestras herramientas, de los proyectos que nosotros estamos haciendo, ya sea de espacios públicos, ya sea de investigación, ya sea de comunicación, donde no solo hemos visto demandas de redignificación de la vida, sino que también demandas feministas, demandas de género, demandas de minorías no representadas, donde estamos conversando a nivel país de ley de cuotas para una nueva constitución. En ese sentido yo creo que nosotros tenemos mucho que decir de cómo se vive la ciudad, de quiénes son los habitantes reales de la ciudad, y donde no podemos volver nunca más a una abstracción de la vida cotidiana, a pensar que los modulores son los que van caminando por el metro y por las calles y por las micros, y que todos miden 1,90 como medía Le Corbusier, y que todos los bracitos le llegaban al metro, donde la gran realidad es que eso no define ni nuestros cuerpos y mucho menos puede definir las funciones, las formas y las medidas de nuestros proyectos. Así que creo que es una revolución que nos toca muy de cerca. Sí, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho, la verdad. Creo que, bueno, en realidad diseñar basado en evidencia creo que es una cuestión como básica que debe ser como lo primero que debiésemos asegurar en las escuelas de arquitectura. Lamentablemente el foco está mucho más en el fetiche objetual, estético, y además con un razonamiento cartesiano que todavía no superamos, pero bueno, yo creo que a mí, en relación a esta conversación, me gustaría hacer el hincapié de que a pesar de que los arquitectos y los urbanistas no estamos a lo mejor tan preparados, resulta que tenemos a veces un poder para generar desastres bastante grandes. Y el problema es que como somos poco críticos y no escrutamos, terminamos reproduciendo lógicas de poder y ideológicas del habitante. O sea, hoy día, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, esto que se ha llamado los guetos verticales, este fenómeno de densificación en el centro de Santiago, lo que estamos viendo son verdaderas granjas humanas que reproducen una forma de interacción social específica, ¿ya? Una forma de hacinamiento, pero una forma en que se reproduce el habitar. En el fondo lo que estamos definiendo y determinando son ecologías de vida. Y por eso es que esto es tan fuerte. Cuando uno va a Vitacura, donde probablemente tienen el mayor nivel de inversión por metro cuadrado, resulta que uno camina y no hay gente en la calle caminando. Hay puros vehículos. Si tú no tienes un auto, tú no puedes llegar a ninguna parte. Porque tampoco hay negocio. No hay negocio. No existe el almacén de la esquina, porque eso es muy popular. Entonces, ¿para qué? No. Si podemos tener strip centers, ¿ya? Mall. Entonces, esas formas de habitar determinan también nuestra percepción de la realidad y del conjunto y del continuo que habitamos. Ese enfoque ontológico hay que incorporarlo en los estudios de arquitectura. La responsabilidad que tenemos es mucho mayor que distribuir tabiques en una planta. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente hay mucho por avanzar, pero yo creo que este estallido social lo que pone en crisis es esa hegemonía de producción del habitar. Pone en crisis una hegemonía que básicamente es una forma, un sistema de vida. Ese sistema tenemos que aprender a cuestionarlo en conjunto y sobre todo entender que no somos nosotros tampoco los únicos encargados de producir lo que ocurre en el territorio. O sea, los conocimientos están distribuidos en el territorio. Hay conocimiento en los barrios, hay conocimiento en los diversos actores. Identificar esos actores, comunicarnos con esos actores, entender esos actores también es parte de la producción del habitat. Yo creo que ese es un salto que tenemos que dar, que tenemos que entender si queremos construir efectivamente territorios plurales. Eso. Gracias, Diego.
Antes de ir a la siguiente parte de este coloquio en crisis, me gustaría relevar algunos conceptos que aparecieron en la última ronda para también empezar a pensar, o que nuestros oyentes, asistentes a este coloquio empiecen a pensar sus preguntas, porque esa es la próxima sección. Se habló de enajenación, paranoia, disociación, víctima, crisis disciplinar, dogma, desastre. Aparecieron en su, no sé si ustedes se dan cuenta de esas cosas, pero aparecieron en sus palabras. Pero también apareció vida cotidiana, personas, habitantes reales, visibilización, ecología, revolución, reparación y justicia. Como decía Diego en su última intervención, estamos ante una crisis, y que es una crisis de hegemonía. Entonces voy a empezar yo una ronda de preguntas, gracias a que soy el moderador, yo mando. La primera pregunta es como, ¿cuál es la siguiente hegemonía? ¿Quién va a hegemonizar este siguiente siglo? Que es difícil de pregunta, pero estamos aquí para empezar a debatirlo por lo menos. Entonces ahora doy palabras. ¿Preguntas? ¿Profesor? ¿Sí que resiste? Voy a hacer acá mejor porque estoy un poco afuera. No, sí, no está bien. Es un comentario para que lo podamos debatir en cuanto a que yo tengo la sensación de que la segregación urbana va más allá que si el arquitecto hace una raya bonita o no, que es como un poco lo que se ha dicho un poco acá, de que el arquitecto es como muy formalista, pero a mí me da la sensación que esto va más allá que eso, es que la segregación urbana es por la capacidad de renta que tienen las personas, es por lo que ellos ganan en sus sueldos, y por eso que la gente que vive en Los Espejos, que gana el sueldo mínimo, vive en Los Espejos. Pero los dueños de las empresas de Los Espejos, que ganan 10 millones de pesos, ellos viven en Vitacura y no en Los Espejos. Entonces, entiendo que el arquitecto ya no es como en la época de Leonardo da Vinci, en que nosotros hacíamos la ciudad. Y yo siento que no va por ahí, y que no va porque los arquitectos hacemos planos lindos, planos feos, sino que va porque la ciudad se organiza de acuerdo al sistema económico e industrial, y nosotros podemos hacer cosas, y yo siento que sí podemos. Y en tu imagen que tú colocaste, Diego Moya, del espejo, los servicios de Dios, en que cuando tú hablas de desarrollo económico local, es que uno dice sí, como arquitecto igual podemos tratar de hacer desarrollo económico local, pero el otro día hablando igual con Hernán, él dice sí, pero uno trata de hacer algo, pero a veces no prende porque tiene que prender en relación al mercado. Entonces eso quería decir, o sea, que en realidad el tema es difícil, o sea, esto no es que, o sea, ¿entiendes? O sea, porque lo de la participación ciudadana y que todo lo podemos hacer, claro, o sea, igual entiendo perfectamente lo del desarrollo del espacio público, todo eso es impecable, pero también es que arquitectónicamente sí podríamos generar polos de desarrollo, que es como una forma de poder hacer frente a la segregación, pero claro que la segregación urbana es porque es un tema económico, o sea, y del sueldo que ganan esas personas. O sea, hay gente que vive a lo que se llama, por ejemplo, las casas chubi, le llaman acá, que son casas muy chiquititas, y hay gente como que la casa es muy chica, las casas. Pero en Francia la gente vive en esas mismas casas, o sea, en casas chicas, pero tiene un sueldo de 2.000 euros y no hay ningún problema. Entonces el problema no es si la... O sea, en parte el problema es que la casa es chica y que no hay espacio público, pero también, además que la casa es chica, es que la gente no tiene dinero para su vida. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir para hacer como un contexto. Gracias. ¿Nos preguntas cómo juntar 3 o 4 preguntas antes de darle la palabra a los expositores? ¿No? Yo tengo una pregunta. Cuando Diego dijo algo de la ecología de las personas, o de, ¿a qué se refería con ecología? ¿A la autosustentabilidad del habitante? Sí. ¿Más preguntas? A ver, mi nombre es Paulina, yo trabajo en urbanismo y
súper interesantes las exposiciones y quería hacer como dos preguntas. Me parece que ese tema de que el urbanismo hay necesidad de medir es algo que yo comparto absolutamente, en el sentido de medir qué es lo que hay, no de medir solo la cosa, no estamos hablando de medir simplemente los metros, sino que qué es lo que es la realidad. Y ahí me sumo un poco a lo que dijo el profesor recién, que en este medir creo que los arquitectos es como que el problema económico, la economía, de repente, no la, o sea, de parte en la enseñanza de la arquitectura es un tema que no existe, no sabe, sobre todo el tema urbano. Y el tema urbano es un negocio, o sea, en nuestra realidad hoy día. Entonces, la pregunta mía era, cuando tú hablabas, Luis, de medir, ¿cómo ves esa posibilidad de cómo se incorpora, no se incorpora? Porque la ciudad es una actividad económica en la cual estamos todos súper conscientes que la segregación tiene que ver con un tema económico. Tanto así que los guetos verticales, si uno no los entiende como cuál es el negocio inmobiliario que hay detrás, difícilmente entiende cuál es el problema. Entonces, una pregunta es esa. Y la otra es sobre, cuando tú dices, tenemos el diagnóstico hecho. Yo estoy de acuerdo, tenemos el diagnóstico hecho, pero mi pregunta es justamente la parte económica, que me parece que es, a mi modo de ver, es súper importante para poder entender el problema. No sé si la tenemos tan hecha. Y la otra cosa es, cuando uno dice políticas públicas urbanas, y uno tira el título, y dice, ¿y cuáles son realmente? Porque yo trabajo en municipalidad. ¿Cuáles son y qué es lo que implican en lo urbano? Si hay alguna reflexión como en eso. Yo tengo una pregunta para es una inquietud que tengo que la pregunta. Gracias por el comentario de todos, me parece muy interesante. La pregunta que me hago es que en general tenemos que hacer unos diagnósticos basados en las consecuencias, en cómo hemos desarrollado una ciudad basados en ciertas políticas que se desarrollaron hace muchos años atrás y que hoy día canalizan hacia el fin, y en el fondo lo que podemos diagnosticar es la consecuencia de lo que hemos hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes visualizan, de qué manera nosotros desde nuestra disciplina podemos trabajar en escenarios de prospección futura? O sea, de manera que, es como el cuestionamiento que me hago hoy día, ¿qué tan responsables tenemos que ser nosotros de los cambios eventuales que vengan en una constitución nueva, de las consecuencias a 30 años que van a tener esas decisiones que nosotros tomemos hoy en día basados en políticas, en una definición de un marco normativo, etc.? O sea, ¿cuáles son nuestras capacidades o cómo nosotros nos podemos meter en observar escenarios futuros? Eso. Gracias. Con esas preguntas vamos a comenzar una nueva ronda. Luis. Sí, el tema de la segregación es tremendamente complejo y insisto, la segregación es un síntoma, es como que tenemos fiebre y tenemos que entender por qué. Ahora, una cosa es los ingresos, yo creo que acá hay que diferenciar conceptualmente dos cosas. Un tema es la economía, vamos a hablar de economía urbana, y otra cosa son las transacciones, los efectos transaccionales a los cuales tiene que ver el ingreso. Del punto de vista de la economía urbana, lo que tenemos como ciudad es un resultado de una economía urbana efectivamente sin regulación, porque lo voy a decir directamente, en Chile no existe planificación urbana. A todos ustedes que le han enseñado que hay planificación urbana, eso es mentira. Y si sus profesores la leen con un 3, díganle que yo dije eso, pero igual van a seguir con el 3 y se quedan bien. Porque un plan regulador no es planificación urbana, un plan regulador simplemente es un elemento pasivo de un instrumento que te permite activarse cuando hay una solicitud de permiso de edificación para un uso y una cierta volumetría de un edificio. Punto. Eso no es planificación urbana. Es una de las piezas, pero nos faltan como 20 piezas más. Lo otro, no hay participación ciudadana tampoco. No existe. Ni siquiera poquito. Nada. Nada. Es que acá hay que ser rotundo, ya, no podemos tener grises. Acá no hay que confundir a la gente. No hay. La participación de un plan regulador llega cuando el plan regulador está hecho. Lo que tú comentas al plan regulador se puede acoger o no se puede acoger por el Consejo Municipal. No es obligatorio, no es vinculante la consulta. Y así sucesivamente en cualquier otro de los tipos de proyectos, consultas de proyectos de grande impacto, etcétera, 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 los guías, no existe la participación ciudadana. Entonces, es una mesa, ¿no es cierto?, como esta mesa, que una pata dijimos planificación, la otra participación, ninguna de esas dos patas existe, ya ven cómo está la mesa, ¿no es cierto?
de inclinadita. No existen identidades barriales, organizaciones barriales, como existían alguna vez, tal vez, las juntas de vecinos. Hoy día no tenemos formalmente constituidas organizaciones barriales. Cuando tú hablabas del nuevo liderazgo, la nueva hegemonía, ¿no? Y yo no creo que vaya a haber una nueva hegemonía, pero es necesario hoy día constituir y construir un lugar de representación barrial, una entidad de representación barrial, que claramente no puede ser la Junta de Vecinos, porque tiene una cantidad de elementos viciados, sí, así derechamente. Entonces la tercera pata también se cayó. Y la otra es el diseño, ¿no es cierto? El diseño territorial, en el cual, gracias a Dios, tú practicas eso, pero son muy pocos los arquitectos que están trabajando el diseño con evidencia, casi ninguno, digamos. Entonces es una mesa que está totalmente caída en ese sentido. No me acuerdo muy bien todas las preguntas. No sé si contesté. En el diseño y la evidencia, ¿no es cierto? Nosotros no trabajamos evidencia de la forma de la ciudad. El tema morfológico lo estamos recién tomando ahora, tratando de armar un indicador para medir qué es un buen plan regulador y qué es lo que es un mal plan regulador. Porque el plan regulador hoy día se mide simplemente porque son más viejos. Entonces tú dices, este plan regulador tiene 20 años, entonces está mal. No, yo tengo 50 años, estoy para hoyo. Es absurdo, o sea, imagínate la medición, la métrica de la única cosa que puede regular algo de forma urbana, la regulamos porque es más viejo. Y entre medio un montón de suspicacia o maneras de hacer cambios en el plan regulador que ni siquiera pasan por Contraloría. Además, entonces, recién ahora hemos estado metiendo el sistema morfológico. Y lo otro que analizamos, y pueden verlo en una página web, www.bienestarterritorial.cl, es el bienestar territorial de las personas. Entonces, a eso me refería con la diferencia entre economía y transacción. Nosotros vivimos en la ciudad con un factor de economía de escala. Nos es más beneficioso estar en la ciudad porque tiene una economía de escala, ¿no es cierto? Otra cosa es lo transaccional, cuánto te cuesta, etcétera, el ingreso, el valor de propiedad. Pero ustedes viven en Santiago porque vienen a esta escuela, ¿no? Vivimos en un barrio porque en ese hay plaza, hay cierto equipamiento, servicios. Vivimos en la ciudad porque tenemos en ella, alrededor, a la mano, más lejos, más cerca, o no a la mano, necesidades, ¿no es cierto? Tenemos demandas. Y porque no vivimos encerrados en nuestras casas, nadie vive en las cuatro puertas de la casa. Vivimos como entes sociales que interactuamos y requerimos cosas en la ciudad, requerimos que esas cosas existan. Entonces, en ese sentido, es la evidencia que levantamos, ¿no? Desde las personas, desde su bienestar humano, cuáles son las cosas que es necesario que estén y si son accesibles, es decir, si tengo la capacidad de poder llegar a optar por ir a esa plaza, si tengo la capacidad de optar por ir a un consultorio, que efectivamente estén los especialistas y estén la disponibilidad de turno, que efectivamente tenga la disponibilidad de ir a un colegio, que ese colegio tenga un cierto resultado CIMSE tanto y suficientes matrículas como para todos los niños en todas las manzanas donde ese colegio está a un alcance, ¿no es cierto? Entonces las métricas las hemos vuelto unas métricas hacia las personas, y eso me refería con el tema ético y no a la morfología, ¿no es cierto? Usamos la forma de la ciudad porque por ella nos recorremos, por las veredas caminamos, por las calles andamos en micro, andamos en auto, o todas las movilidades que hay hoy día. A través de ella nos conectamos con todas estas demandas. Y hay territorios que las tienen todas estas cosas muy lejos y por ende las vemos como desprovistas de bienestar humano, y otras que las tienen mucho más cerca, ¿no es cierto? Y que tienen mucho más, y que a medida que la acumulamos más, la brecha aumenta. Entonces, cuando se construyó el Parque Bicentenario en Vitacura, que nadie puede decir que un parque es malo, ¿no es cierto? Es como, si yo dijera eso en la prensa, mal. Ya me invitan menos aún de lo que me invitan. Claro, pero calculamos que el Parque Bicentenario de Vitacura, diseñado por Teo Fernández, tremendo arquitecto y paisajista, incrementó la brecha de espacios públicos verdes, porque se coloca en un lugar, en un territorio de la ciudad que ya tenía un indicador de accesibilidad áreas verdes muy alto, accesibilidad a áreas verdes públicas. No hay que sumar todos los clubes ecológicos que son privados, ¿no es cierto? Entonces, para simplemente mantener la brecha entre los lugares con menos parques, cuando se pone el Parque Bicentenario calculamos que había que construir otros 6 parques bicentenarios en Santiago, simplemente para mantener la brecha, porque al construir un parque en un lugar territorialmente equivocado, afectamos la economía de la ciudad respecto a
la demanda de acceso a eso. Voy a hablar de tres temas y voy a saltar, son transversales las preguntas, pero creo que son los que más me competen. Voy a hablar de participación, voy a hablar de política y voy a hablar de segregación con su multidimensionalidad. Entonces, sí, efectivamente la segregación no se resuelve con un trabajo como específico del arquitecto, así como que podemos contribuir a generar un mejor entorno y tener una cierta sensibilidad respecto a lo que hacemos y un cierto compromiso con nuestro impacto, pero probablemente eso no resuelve el tema de la segregación. Ahora, la segregación tiene una dimensión física, pero también tiene una dimensión relacional, y también tiene una dimensión que tiene que ver con la equidad, con el acceso como a los recursos, y entonces lo voy a ligar con el tema de las políticas. Como la ausencia de la política o una mala política, entender una mala política cuando uno dice no hay políticas, en verdad también es una política. O sea, es lo que nos ha afectado, como la consecuencia. Puede que nosotros no tengamos el documento, no sepamos cómo está dirigido, pero sí somos víctimas de eso que está pasando, que es una negociación entre un mercado y un Estado que está muy debilitado. Entonces, bueno, hay una mirada, o sea, yo creo que tanto las instituciones como las normas, las leyes, como todas las acciones que se desarrollan desde el Estado están dominadas por una concepción que tiene que ver en nuestro caso con lo neoliberal, y por lo tanto está tremendamente orientado a la competitividad. Entonces, por ejemplo, tú que trabajas como municipios probablemente puedes darte cuenta de cómo sucede aquello, que en el fondo en todo ámbito, en toda escala se necesita a competir, a competir entre municipios, competir entre barrios, competir entre académicos para publicar. Todo está orientado a la competitividad y no a la cooperación. Y por esta razón, probablemente nuestras políticas son muy poco efectivas porque nos están incitando a que nosotros colaboremos entre todos. Y en ese sentido voy a ligarlo con el tema de la participación. Claro, la participación entendida dentro de este marco de políticas no existe porque está alimentando este sistema que es como un sistema que en el fondo tiene como una ética del mercado, ¿no? Como, por ejemplo, yo creo que sí han habido avances en temas de la participación asociando como lo efectivo de nuestras propuestas. O sea, por ejemplo, nosotros antes hacíamos diseño que no tenía nada que ver con las necesidades que se estaban haciendo, entonces ahora, como una lógica del mercado, nosotros vamos a las comunidades y decimos, bueno, ¿quieren la opción A, la B, la C o la D? Y ellos pueden contestar desde esa consulta qué es lo que quieren consumir como producto de arquitectura. Entonces, en este sentido, como un tema como más como profundo, efectivamente la participación está también permeada por un modelo de competitividad y un modelo como de consumo, pero yo sí creo que tenemos ejemplos de participación que son mejores, que están como en un avance mayor, que tienen que ver, por ejemplo, con los presupuestos participativos. Me impresiona cómo funciona ese programa, me encuentro que traspasa el tema consultivo a ser algo más vinculante. Sí creo que nosotros podríamos hacer una crítica en qué es lo que está buscando la comunidad y que finalmente lo vierte en este tipo de programas, porque ahí sí concuerdo que las organizaciones han variado muchísimo. Las organizaciones son, por lo menos lo que a mí me ha tocado observar, y creo que están evolucionando rápidamente, pero muy funcionales. Entonces se organizan para la recepción de regalos de Navidad, para mejorar, qué sé yo, los espacios públicos como el acceso a pelotas, canchas, etc. Y no desde como un fortalecimiento de la identidad. Entonces hay una organización, hay un tejido social que fue tremendamente dañado y que además también se permeó con esta cosa como el consumo de la competitividad y el individualismo. Entonces, como que es difícil esto, como decir, bueno, ¿qué políticas necesitamos? ¿Dónde está la solución? ¿O quién debiera liderar? Es que yo creo que efectivamente debería haber un cambio de enfoque. Por cierto, que el mercado, operando de manera imperfecta, hace que el Estado tenga que resolver muchas carencias que el mercado pone. Y en ese sentido, lo que se ha hecho ha sido como pisarse la cola todo el rato. Por ejemplo, los subsidios subsidian finalmente la oferta, no la demanda, entonces seguimos alimentando con este mismo proceso como más como de privatización y de enriquecimiento desigual. Y por lo tanto nosotros deberíamos cambiar de alguna manera estructuralmente, entender que nosotros queremos hacer un compromiso con la justicia social. Nosotros deberíamos decir efectivamente
van a haber procesos que van a estar en esta idea de la competitividad, en los cuales va a quedar mucha gente marginada. Y eso es una deuda que vamos a ir presentando cada vez. Y por lo tanto, las nuevas políticas, ¿no?, debieran estar orientadas no a perfeccionar y a modernizar el Estado, como lo ha sido como en los últimos años, ¿no?, sino que más bien a cómo redirigir el foco, ¿no?, cómo llevar recursos a las personas que lo necesitan, cómo llevar también mejores relaciones que enriquezcan y que no reproduzcan la segregación, cómo hacer como los discursos que sean no tan hegemónicos, sino que efectivamente podamos tener una relación espacial y de decisión de política más transversal, más horizontal. Y por último, cómo hacer que en el fondo el espacio sea más equitativo, o sea, que efectivamente podamos todos disfrutar de lo que se supone que son las ventajas de la urbanidad, no simplemente hacer vista gorda lo que está sucediendo en montones de lugares en Santiago. Entonces, por ejemplo, respecto como a las políticas, cómo funciona este sistema que es muy competitivo, me voy a ocurrir que se lleva todo el rato, cuando hablamos de trabajo municipal, cuando hablamos, por ejemplo, de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, y nosotros podemos hacer un estudio de cuáles son las municipalidades que se ganan y que dirigen proyectos en base a los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, y siempre van a haber algunas comunas que no van a tener acceso. Entonces, ahí estamos hablando de una desigualdad profunda que tiene que ver con un capital humano, un capital social, no solamente con recursos, no es solamente económico, ¿no? La economía es como el marco en que nos desenvolvemos, pero de ahí hay una serie de cosas que posibilitan el que tú puedas o no competir en ese medio. Ahí como no todos podemos competir y no todo el mundo va a estar en la misma posibilidad, por cierto, que hay que fortalecer el Estado, la concepción de este Estado que en el fondo busca la justicia social. Súper buenas preguntas. Oye, yo estoy súper de acuerdo con Luis. Para responder un poco tu pregunta, efectivamente en Chile no tenemos instrumentos proactivos de planificación. Eso significa que los instrumentos de regulación que tenemos básicamente lo único que hacen es que administran condiciones de suelo y digamos, condiciones de constructibilidad edificatoria. Además, basado en un zoning, en una zonificación que permanece, que una vez que ya sale en el plan regulador ya está obsoleta inmediatamente, por lo tanto no son instrumentos que permitan desarrollo. ¿Por qué es importante hacer esta salvedad? Porque la planificación espacial, uno de los roles que cumple es el redistribuir funciones, es el relocalizar infraestructura, ya sea vivienda, servicios, polos de desarrollo económico, universidades, etc. Cuando tú no tienes instrumentos de planificación de ese carácter, en una economía neoliberal, metropolitana, lo que va a tender a hacer el sistema básicamente per se, atender a la aglomeración económica. Eso quiere decir que van a haber zonas que se van a hiperaglomerar servicios, como lo que pasa con Vitacura, Las Condes, Providencia, y van a haber otras zonas de renovación que en el fondo van a estar altamente ligadas a la captura de plusvalía, ¿ya? A la evolución del valor de suelo urbano, como pasa con Metro, por ejemplo, o con la autopista. Entonces, esto genera un fenómeno, un poquito para explicarlo, en que las empresas empiezan a comprar terrenos muy baratos en ciertos periodos y los mantienen a engorda. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué es importante este tema? Porque cuando yo te muestro el caso de Los Pejos, voy a hablar del caso de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda hasta antes del metro prácticamente no existía para el mercado. Pero una vez que llegó el metro, los desarrolladores empezaron a decir, chuta, aquí, precio bajo, brecha de renta, la capturo, negocio redondo. Como lo han venido haciendo en el fondo históricamente durante estos 40 años de desarrollo territorial. Entonces, la planificación y la regulación juegan un rol súper importante en términos de establecer valores de suelo y cambiar tendencias de valores de suelo urbano. Es evidente que los arquitectos y los urbanistas per se, solamente en el diseño del proyecto, no podemos en el fondo contrarrestar estas tendencias. Por eso necesitamos en el fondo también que haya una mirada desde la geografía económica de la ciudad, que haya una mirada también desde la economía urbana,
etc. Es el trabajo al que debemos apuntar. Ahora, ¿es eso posible? Sí. Existen casos en el mundo donde la planificación ha funcionado estratégicamente de esa manera. ¿Por qué hemos sido reacios a la planificación en Chile? También vale la pena ponerse a pensar. ¿A quién beneficia la fragmentación socioespacial? También hay que ponerse a pensar en eso. ¿Ya? No es una cosa que no haya ocurrido porque seamos brutos o porque no se le haya nada ocurrido. Esto es un debate que lleva harto tiempo. Pero efectivamente, tal como tú dices, tenemos que avanzar tenemos que avanzar en la redistribución de recursos a nivel territorial y al control del valor del suelo en cierta área. En cierta área es conveniente que se controle el valor del suelo, pero en otras necesitamos desarrollo, necesitamos impulsar que haya atracción económica. De lo contrario no podemos desarrollar esa área. Y cuando tú vas a estas municipalidades, lo primero que te van a decir es: nosotros estamos restringidos por las políticas del Estado. El nivel que tienen esas municipalidades para poder, en el fondo, perseguir otro tipo de modelo de desarrollo territorial no existe. Ellos tampoco pueden competir. ¿Cómo va a competir Los Pecos con Providencia, con Vitacura? Si el puro Estado en la rotonda Kennedy le mete no sé cuántos millones de dólares. Y cuando le hacen el ferrocarril ahí que atraviesa Los Pecos y Pedro Aguirre Cerda, se lo hace por superficie. Entonces inmediatamente entierra el valor de suelo de esas comunas. Por eso es que a eso voy cuando digo que las infraestructuras, la forma en que se despliega la infraestructura, cuando no existen mecanismos que controlen eso, va a atentar y va a marginar aún más económicamente esa área. Ese era mi punto. Respecto al tema de la ecología, que alguien me preguntó por ahí. Cuando hablo de ecología estoy utilizando las teorías de ecología social, particularmente las de Murray Bookchin, que en el fondo lo que cruzan son variables de la ecología cultural también, que tiene que ver con cómo el ambiente a nosotros también nos define, en el fondo cómo nosotros definimos el ambiente y el ambiente nos redefine, digamos viceversa, un proceso circular. A eso me refería principalmente. Y en ese sentido, efectivamente, cualquier acto de diseño, de creación de artefactos tecnológicos, te redefine también una forma de interacción, ¿ya? O de agencia, de cierta manera. Y por último, respecto a la pregunta que alguien hizo por ahí sobre cómo podíamos incorporar esto como a nivel pedagógico, yo creo que hoy día hoy día estamos en unos escenarios globales de incertidumbre brutales. Yo creo que, en eso yo creo que estamos todos más o menos claros. Nadie tiene una bola de cristal como para decir, ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar esto. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que le haría muy bien a las escuelas de arquitectura es empezar a tratar de incorporar metodologías donde puedan trabajar con escenarios, donde se pueda trabajar también con procesos adaptativos, donde se entienda que el diseño, más que primero, no es lineal, es dinámico, y segundo, es un proceso, y en ese sentido ya no existen soluciones, digamos, parciales. Hay que pensar en alternativas, hay que pensar en posibilidades. Y ahí es cuando se hace muy importante que para poder evaluar la complejidad de ese proceso seamos capaces de incorporar miradas, de conectar conocimientos, de conectar disciplinas, y ese es un trabajo 2.0 que yo creo que viene. Eso básicamente. Creo que con respecto a la pregunta inicial que tú hacías sobre qué nuevas hegemonías podríamos empezar a ver, no sé si soy tan optimista, para serle muy sincera. El viernes, entonces quizás después seguimos, el jueves quizás después nos tiramos a otras dinámicas más relajantes, pero yo soy bastante negativa en cómo yo veo lo que está ocurriendo en el mundo, en el sentido de que leyendo, y los invito a todos, a los arquitectos, a salirse de las lecturas arquitectónicas y empezar a leer
ciencia política, empezar a leer economía. La Naomi Klein creo que es fundamental para entender lo que está pasando en el mundo. Manuel Castells estuvo hace 2 semanas en Santiago y en Valparaíso y también dijo lo suyo. El David Harvey, geógrafo, no nos puede quedar afuera, y tantos otros, por decir solo 3, pero yo creo que si nosotros empezamos a ver qué es lo que está cambiando en el mundo, y por qué está pasando lo de Hong Kong, por qué está pasando lo de Colombia, por qué está pasando lo de Chile, entre tantos otros, tenemos que entender que estamos llegando a la crisis de un modelo cultural e ideológico que ha definido nuestros últimos 80 años de vida planetaria. Y donde también los modelos del capitalismo y la mercantilización de la vida, que ha definido los últimos 800 años, también está entrando en crisis. En el sentido en que se están extremando las consecuencias que ambos modelos de vida tenían en el valor de la vida. Y por ende tenemos grupos cada vez crecientes en todo el mundo que están exigiendo que se revalore la vida. Yo creo que aquí estamos en una discusión mucho más fundamental que líneas rectas y que barrios y que planificación. Estamos frente a un fin de ciclo global. Y en ese sentido, al menos desde lo que yo estoy aportando, creo que el cambio entre producción y consumo, entre las polaridades entre producción y consumo y lo que valen ambas actividades, es fundamental para entender lo que estamos viendo. Porque lo que está pidiendo la gente en la calle para volver a la contingencia es una redignificación de la vida cotidiana. No son 30 pesos, son 30 años. Hasta una vida que valga ser vivida. Estamos hablando del valor de las cosas. Y en ese sentido yo creo que la ciudad está metida en el eje mismo de cómo se valora el tiempo y la vida y los años y las relaciones y las maneras en cómo reproducimos la vida también. Las relaciones familiares, las relaciones de género, las relaciones patriarcales. Incluso 10.000 mujeres ayer se juntaron en una calle en Santiago para exigir nuevamente, como ha pasado todos estos últimos 7 días, una visibilidad frente al sistema. Entonces yo creo que los problemas no son la arquitectura, pero tampoco son la economía. No creo que nos podamos quedar solamente con 2 palabras que hoy día se están vaciando de contenido. Yo creo que tenemos que hablar de un modelo y de cómo los creadores y los productores de esos modelos podemos interferir desde distintas escalas. Y ahí yo creo que la medición es de las cosas que nosotros mejor aprendemos durante los años que pasamos por la universidad. Medir metros, medir aceras, medir kilómetros, pero también tenemos la capacidad de compartir esas mediciones y nosotros aprendemos a representar y a compartir esas visibilizaciones de una manera casi dogmática entre nosotros. Yo creo que ahí hay una herramienta fundamental que es de carácter político, que es de cómo nosotros podemos comparar las cosas que podemos ver, medir, representar y compartir. Lo que hicieron los estudiantes de arquitectura hace 2-3 semanas en la Plaza de la Dignidad de mapear las casas, los departamentos de 17 metros cuadrados es un acto político. Es un acto político que tuvo un valor y lo tiene todavía hoy día de romper el sistema. Y fueron desde las herramientas de la arquitectura, desde la escala 1 a 1, la tiza y el cemento. Entonces yo creo que sí tenemos un montón de cosas que seguir haciendo. Y si bien la segregación urbana es un problema multifactorial, no creo que sea solo a través de la economía que nosotros podemos desligarnos de nuestra responsabilidad. Creo que justamente recuperando nuestro rol político como hacedores, que podemos recuperar también una injerencia en las decisiones. Y para ser sincero, no es la economía, es un modelo de vida basado en la competencia, como tú bien decías, Daniela, y en el consumo, en el compromiso que hemos hecho con un contrato social, en que hay consumidores más hábiles y más aptos que otros para consumir bienes que son públicos, ya sean la tierra, ya sean el aire, ya sea la contaminación, ya sea el medio ambiente, ya sea lo verde. En ese sentido, cuando nosotros entramos en una crisis del modelo de consumidor individual, que es la que nosotros vivimos, no tenemos soluciones. ¿Por qué? Y esto es algo que no me pone muy feliz, pero espero que en las próximas semanas veamos a escenario. Porque de las frustraciones del consumidor individual, lo que podemos hacer, y lo que hemos visto en las últimas 6 semanas, es gente tremendamente enrabiada, por justa razón, expresando sus frustraciones en la calle todos juntos. Son una masa, pero son individuales en sus demandas. Las demandas son pensiones, son educación y son finalmente individuales. No existen movimientos políticos, no existe posibilidad de organización política porque hemos visto que
se ha roto un tejido social que comunicaba esas demandas individuales en soluciones colectivas. Y mientras no reconstruyamos ese colectivo, mientras no veamos es que mi pensión va a ser 150 y tu pensión va a ser 300 y la mía va a ser 800, mientras no veamos eso como un problema de colectividad, donde la ciudad está inmersa como solución, creo que poco tenemos que operar. En ese sentido no lo veo tan esperanzador lo que está pasando. En el sentido en que veo que son muchas demandas individuales que no están conectadas con una masividad política. Y para terminar con los diagnósticos basados en la consecuencia, estoy totalmente de acuerdo, somos como radiólogos, ¿no es cierto? Sacamos radiografías de fracturas que ya existen y las podemos comunicar de mejor o peor manera, pero no podemos evitar la fractura. Tenemos que ser sinceros, no estudiamos para evitar la fractura. Pero ya que está hecha la fractura, tenemos que ponernos al servicio de todas las disciplinas, ciencias y medicina para poder llegar a una reparación de esa fractura. Por lo mismo, yo creo que nosotros tenemos una capacidad magnífica de plantear los escenarios futuros, incluso aquellos utópicos. Hay ejemplos de arquitectura de los 60, de los 70, que fueron radicales en pensar una utopía. Incluso una utopía del consumidor individual, prácticamente estoy pensando, ¿no? ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacer eso a nivel global, como arquitectos, de pensar una salida a esta crisis del modelo neoliberal de consumo individualista? ¿Cómo no lo vamos a estar haciendo ahora? ¿Cómo no lo estamos discutiendo? ¿Qué pasa cuando volvemos a un colectivismo? ¿Qué pasa cuando volvemos a utopías que eran de 1500, de vivir todos juntos, sin propiedad privada? ¿Qué pasa con la arquitectura? ¿Qué pasa con la ciudad? Esas son cosas que se están haciendo hoy día en escuelas de arquitectura en Londres. Y nosotros estamos viviendo la crisis hoy día y debiésemos empezar a pensar otras formas de propiedad, donde la arquitectura no esté basada en la propiedad privada y en el diseño individual y en las patentes y por ende en la hiperdensificación de arquitectura también basada en la precarización de la labor del arquitecto. También no podemos culpar a los arquitectos que han tenido que firmar esas cuestiones por 300 lucas mensuales, sino que ponernos en el plan de repensar utópicamente desde nuestras herramientas, los renders, los croquis, las maneras de representación más avanzadas que podamos tener, un modelo de vida alternativo. No puede ser que la Greta esté pensando sola en el modelo de vida alternativo y sea valiente de cruzar dos veces el Atlántico y de vuelta. Creo que aquí ahora es también el momento de recoger ciertas llamadas que las generaciones más jóvenes, que todos los que están sentados acá, porque todos aquí están en la universidad, esto nació de los quinceañeros a nivel global, las generaciones más jóvenes están haciendo un llamado a repensar el mundo. ¿Por qué? Porque le hemos dicho también desde nuestras organizaciones que del 2030 se acaba el mundo. ¿Y qué? ¿Nosotros vamos a seguir estudiando en la universidad para sacar el título? Si es verdad lo de la ONU, el cartón no nos sirve de mucho, ni a ustedes ni a mí. Entonces, o nos ponemos en el plan de extremar nuestro compromiso político, pero ético, estoy muy en la línea de Luis, ético ante todo, frente a la vida, aunque suene romántico lo que estoy diciendo, yo creo que ese es el llamado a la vida misma, a respetar la vida que tenemos y dignificarla desde lo que nosotros sabemos hacer. Bueno, hacemos una nueva ronda de preguntas entonces. ¿No? ¿Voy a obligar a alguien a hacer una pregunta? Bueno, voy a hacer una yo, a ver si alguien rompe la timidez después de mí. El contexto de la discusión de una nueva constitución que va a empezar el próximo año va a durar no poco, vamos a estar 2 años discutiendo sobre cuál es este nuevo modelo, por lo menos reflejado en ese documento que es cimiento de una organización social, que mi visión es un poquito más positiva y creo que va a ser nueva, va a haber cosas nuevas, no sé si todo, pero va a haber cosas nuevas. Hoy día la Constitución, el rol del Estado está muy claro, es un Estado subsidiario. En ese sentido estamos como siempre el límite, y lo hablamos un poco los municipios, el Estado, siempre el límite es el subsidio, siempre el límite es la competencia. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es ese nuevo Estado que podría solucionar este problema?
de la segregación urbana, pero también de un urbanismo poco ético, dogmático. ¿Qué debería traer esa nueva constitución? ¿O qué no debería traer? Quizás son cosas que no debería traer. Esa es una pregunta. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? Yo voy a hacer un comentario, pregunta, no lo tengo tan elaborado, pero en relación a este tema que tiene que ver con la segregación urbana, ¿no? Si uno se pone a pensar un poco, creo hay hitos en la historia, hay un hito que para mí es bastante clarificador, tiene que ver con la erradicación de los campamentos, ¿cierto?, en la dictadura, que es un punto o unos momentos, porque fueron varios los momentos en la dictadura donde se desplaza, ¿cierto?, a un grupo de la población, ¿para qué? Para invisibilizar. Entonces, cuando Piñera hablaba del oasis, ¿cierto?, hablaba de su lugar, hablaba de Vitacura, hablaba de Las Condes, ¿cierto?, hablaba de Providencia, y no hablaba de esos otros lugares porque solamente pasa por la costanera, probablemente cuando se va al aeropuerto, y lo ve desde la lejanía. Entonces, cuando hablamos de la reparación, como ustedes dicen, es multidimensional, ¿cierto? Tiene que ver con la dignidad de la vida. Entonces, cuando tiene que ver con la dignidad de la vida, toca desde el feminismo, ¿cierto?, con las labores de cuidado, con las maneras de usar el espacio público y de vivir los tiempos, la movilidad, el espacio público, la vivienda. Y claro, cuando uno piensa en los barrios más vulnerables, donde la vivienda es carente, el espacio público es carente, la educación es carente, ¿no? Luego, además no hay plata, entonces te quedas en ese lugar, ¿cierto?, fuera del oasis. Entonces, la reparación se vuelve súper compleja, ¿no? Y a mí me gustaría irme como un poco y dar un mensaje a lo mejor a los estudiantes de los lugares de actuación, para no también ahogarse en el caos de este cambio de ciclo, ¿cierto? Y los lugares desde donde se podría operar, desde donde ustedes creen, desde sus propias también trincheras, ¿no? Cada uno tiene su trinchera y su modo de operar y de aportar. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a reparar? A lo mejor va a ser casi como una manera de operar como acupuntura, ¿no? Una acupuntura urbana. Es muy difícil erradicar toda la segregación en sus diversas escalas. Sé que ya hay algunos movimientos sociales que lo hacen, hay barrios, no son muchos efectivamente, son pocos, pero hay algunos barrios, hay algunos movimientos sociales que sí operan en los territorios, pero que no tienen las herramientas, o no tienen el poder adquisitivo, o no tienen el poder político para influir y alcanzar acciones significativas. Entonces se queda en operaciones bastante tácticas algunas. Entonces, ¿cuál sería como el mensaje? Me gustaría que dieran como un mensaje también, porque hay un grupo grande de estudiantes de esas formas de poder operar y empezar a reparar desde la disciplina y desde la transdisciplina, que creo que es fundamental también, dialogar con otros. En honor al tiempo también aprovechemos de hacer un cierre, quizás después como de responder las preguntas, si lo pido a cada uno. Muchas gracias. Para agarrar lo que tú estabas diciendo, me parece que es fundamental, uno, tener cuidado con las estrategias tácticas. Las estrategias tácticas son fácilmente apropiables por los modelos de mercado que ya existen, y un ejemplo puede ser el Paseo Bandera, financiado por quienes lo hayan financiado, pero otros tantos puede ser el urbanismo de pallets, pensando que eso redignifica el espacio público. Yo creo que ahí hay también una posición política frente a no voy a hacer soluciones parche para que otros se las apropien para fotos, para Instagram. En ese sentido, si le puedo dejar un mensaje a los estudiantes, yo creo que practiquen la empatía desde sus proyectos, desde el croquis, desde la medición, desde la memoria del proyecto, desde la misma maqueta. Practiquen la empatía. Yo creo que tenemos
tenemos que sanar la arquitectura desde adentro, desde ponerse en el lugar del otro, en el lugar de la vida misma que va a ocurrir en esos espacios. En ese sentido, también exigir un cambio generacional para los profesores, para los directores, para los que vengan para arriba, de que nunca más sin todas las diferencias que existen en la vida. Nunca más vamos a hacer un proyecto donde todos los usuarios midan lo mismo, donde todos los usuarios sean heteronormativos, donde todos los usuarios parezcan hombres, donde todos los usuarios vivan cerca de un parque. En ese sentido, yo creo que son ejercicios que pueden ser simbólicos, pero que tienen que ser sistemáticos y sumados ad infinitum. Nunca más sin la diversidad de todas las formas de vida en la ciudad. Ese yo creo que es un ejercicio básico, la empatía a través del ejercicio arquitectónico. Y de ahí, cuando ustedes se enfrenten a los desafíos del mundo profesional, exigir lo mismo desde sus lugares de trabajo. Vamos a redignificar la vida desde las condiciones que tengamos. Si no tenemos financistas, bueno, ¿cómo podemos entonces a través de lógicas de reciclaje, lógicas de reutilización, redignificar la vida que ha sido literalmente desplazada atrás del muro? Que no queremos ver y que hemos construido una ciudad donde están ocultos atrás de la autopista, atrás del muro, atrás de la reja, atrás del cerro. En ese sentido yo creo que hay un llamado como de valentía también para los arquitectos, para los futuros arquitectos, de luchar por una justicia territorial a ultranza, que se base en la empatía y en el respeto de la vida, y que sea justo con ustedes mismos también, donde ustedes como futuros profesionales de este mundo exijan y se organicen y se sindicalicen y se colegien en pos de exigir también derechos en la práctica. Yo creo que no podemos tener exigencias de ejercicio ético de la profesión si no tenemos exigencias del pago y la retribución ética de la función de los arquitectos. Yo creo que es una discusión que nosotros tenemos que tener, pero por profundo. Entonces, si puedo dejar esos dos mensajes como cierre, me parece que es fundamental creernos el cuento, primero, de que tenemos capacidad de operar, de que esto no es solo la economía y nosotros no somos víctimas de la economía, yo creo que somos parte de ella. Y en ese sentido podemos operar. No caer en formalismos que vuelvan a ser tácticos y por ende apropiables tácticamente y estratégicamente por otras fuerzas. Y luchar por una dignidad de nosotros como arquitectos y de la arquitectura como disciplina. Eso. ¿Cuál fue tu pregunta? No, mira, es que estos temas, a ver, no creo que tengan una sola respuesta. Yo creo que todos te podemos dar, puedo dar una respuesta de la persona que soy, el profesional que soy. Pero yo creo que, como para juntar las cosas, a ver, en el tema de la contribución, lo primero es que tenemos que sentarnos todos a conversar. O sea, yo creo que eso es lo fundamental. Hay muchas miradas sobre el territorio y todas son válidas. Entonces yo creo que lo que sí es claro es que tenemos que ser, yo creo el desafío es ser muy riguroso, porque nosotros llevamos 4 décadas bajo un modelo hegemónico y eso tiene muchas repercusiones sobre la forma en que se reproduce lo social. Operamos la mayoría desde esa racionalidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es deconstruir esa racionalidad. Y hay que reconstruir esa racionalidad también desde la forma en que se ha producido la práctica profesional. Que es que hemos planteado la arquitectura, que hemos planteado el diseño, el urbanismo. Creo que eso es la primera tarea, es una tarea que estamos todos llamados a hacerla en conjunto. Lo segundo, creo que el mensaje. Mi mensaje es que aprovechen la instancia que están en la universidad. Ese es el primer mensaje que les voy a dar.
La universidad es uno de los pocos espacios que va quedando para pensar libremente, para explorar cosas, para desafiar. Ese es mi primer mensaje. El segundo mensaje es que piensen desde el diseño. El diseño es una facultad humana extraordinaria, que se ha manifestado, se ha materializado desde el inicio de la civilización humana. Se han diseñado bombas y también se han diseñado refugios en casos de crisis. Ese es el poder que tiene. Todo diseñado, diario. Cuando a veces uno ve que la mamá diseña en un papel y escribe lo que va a comprar, ya está planificando. El poder es enorme, pero reflexionamos poco sobre lo que hacemos y sobre la práctica y sobre el impacto que tiene. Podemos diseñar para la discriminación, para amplificarla o para contrarrestarla. Esas son las cosas y esos son los conocimientos que tenemos que explorar. Y yo creo que ahí, en un momento, como muy bien partió esta charla con esta frase de Gramsci, que es como este interregno, que es como que estamos ahí, no sabemos lo que viene, pero sabemos que algo está muriendo y que viene con todo. Es en ese momento en el que en el que se abre esta posibilidad como para poder pensar en estas cosas. Y para recuperar ese ejercicio también. Diseñar es pensar también, ¿ya? Diseñar es reflexionar. Y yo creo que ese es como yo creo que debiese ser, sumado a lo que todos han comentado acá, debiese ser también como un punto a considerar. Gracias. Bueno, yo creo que estoy súper lejos de poder proponer una solución respecto a todo. Pero creo que hay dos cosas. Como que creo que nosotros debiéramos contactarnos como con lo esencial. Es como buscar y recurrir a nuestra historia, recurrir a nuestra identidad, como poner en valor, como reconocer cuáles son las formas de vida que nosotros valoramos, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una enajenación. En el fondo estamos tratando de vivir vidas que ni siquiera sabemos que son las vidas que nosotros queremos vivir, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer todos, como en relevar aspectos que son esenciales y fundamentales, que hemos como fragmentado, hemos segregado y que tenemos que volver a conectarnos y tenemos que reconocernos en esos imaginarios para poder como saber qué queremos valorar. Entonces hay un trabajo importante que podemos hacer desde la universidad y que todos podemos hacer en nuestros barrios también, que es un poco recurrir a nuestras memorias, a nuestros relatos, a los relatos de la gente que nosotros conocemos, entender cuáles son las historias de los barrios. O sea, tampoco podemos hacer, desde mi punto de vista, una tabla, o sea, como acabar con todo y decir, bueno, en realidad nosotros no tenemos riqueza porque estamos sumamente frustrados porque no podemos acceder a esta forma de vida que en verdad ni siquiera es una forma de vida que quizás todos valoremos tanto, ¿no? Entonces, creo que el primer ejercicio es volver un poco a lo esencial y decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo que nos gusta como comunidad? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros vamos a valorar, vamos a proteger y vamos a compartir? ¿No? Y en ese sentido, si lo llevamos al tema de la Constitución, que claramente no es para nada mi expertise, ¿no? Creo que podría ser justamente como definir cuáles son nuestros bienes comunes intransables, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar que es de todos y que debemos proteger, ¿no? Y bueno, esas cosas esenciales, el agua, ¿no? El paisaje, no sé, las relaciones humanas, la dignidad humana, o sea, yo creo que esto es más simple en ese sentido, que tiene que ver con dejar de mirar tanto hacia el exterior, tan hacia afuera, tan imaginadamente, y volver a esas condiciones que son primarias de nuestra vida, ¿no? La relación primaria con el territorio, la relación primaria con nuestros vecinos, la relación primaria con nuestras familias, y poder, como de alguna manera, definir cuáles son nuestros intransables, ¿no? Si lo llevamos como algo como específico de la práctica, por ejemplo, la vivienda. ¿Cuál es el modelo de vivienda que nosotros hemos tradicionalmente vivido como cultura chilena, ¿no? Que tiene que ver con una vivienda que quizás podemos compartir con nuestros abuelos, que podemos compartir con algunos primos, o sea que en el fondo es una vivienda que tiene otro tamaño, que tiene
otra forma de habitarse y de qué manera eso es intransable. O sea, nosotros yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por reconocer dentro de nuestra realidad específica qué es lo que nos da valor a cada uno de los días, no como tratar de vivir una vida que quizás es una vida que se vende, pero que no necesariamente nos da mayor dignidad. Y en eso sí podemos aportar mucho desde la arquitectura, y creo que ahí sí el medir es muy relevante. Eso. Sí, bueno, agradecer la invitación desde ya y el espacio y todo el tiempo que ustedes han estado acá sentados, que es un tiempo súper importante y apreciado. Voy a partir de la pregunta cómo arreglar la torta, que es cierto, para que los alumnos no se depriman. Yo diría, deprímanse harto, porque lo que falta es N. Y yo creo que el punto, claro, fue la erradicación de los campamentos Pinochet, de la dictadura, pero en realidad el desmadre de la ciudad fue en democracia. Tenemos que ser muy francos y claros con eso. Nosotros tenemos calculado que hay trozos de ciudad, hay pedazos, grandes paños de ciudad que hoy día prácticamente no tienen nada. Porque la calle, los pasajes son muy chicos, porque la estructura urbana genera en sí segregación dentro de la segregación, etcétera, etcétera. Para Santiago tenemos calculado un tercio de Santiago. Lo digo así abiertamente, yo creo que un tercio de Santiago tenemos que demolirlo, construirlo no. Bien, diseñarlo bien, con todo lo que hemos hablado y hacerlo bien. Valparaíso un cuarto, Concepción un quinto. Entonces nos queda harto, deprímanse. Ahora lo bueno es que hay harta pega, por harto tiempo. Pero todo eso, cuando yo hablo que la segregación genera segregación, nosotros hemos trabajado mucho con Gendarmería de Chile respecto a lo que genera el delito y por qué una sociedad genera delincuentes, ¿no es cierto? Yo no creo que las personas salgan delincuentes desde el útero de su mamá. Una discusión más filosófica, pero igual. Hoy día, ¿saben cuántas personas entran y salen del sistema carcelario al mes? 2 millones de personas. Perdón, al año, no, 2 millones de personas. Entonces, hablando con el director de Gendarmería, yo le digo, usted no tiene un problema de cárcel, tiene un problema de aeropuerto, de aduana, así como entra y sale. Y eso, la gran mayoría, como acá no hay delitos de cuello y corbata con pena de cárcel todavía, vamos a ver si van a ver ahí entra la pregunta de la Constitución. La gran mayoría viene de estos espacios segregados, la gran mayoría, estoy hablando del 85 a 90% que nosotros hemos calculado porque ellos declaran su residencia y la hemos registrado. Entonces, es difícil, es muy difícil el problema que viene y es para deprimirse. Y hay que generar en ese sentido, yo te diría, no trincheras, sino que puentes para poder, desde la disciplina nuestra, reformularla y empezar a colaborar. Para eso es necesario que todas las universidades tengan centros de investigación aplicada. Es absolutamente vital tener centros de investigación aplicada, dentro de los cuales los profesores puedan desarrollar sus investigaciones, llevarlas a cabo, conectarlas con necesidades reales afuera, que alguien las utilice, que utilice los indicadores, las mediciones, etc. Y los estudiantes colaboren en eso, se acoplen en el tren, en ese vagón andando, ¿no es cierto? Y para eso, para que los estudiantes puedan hacer eso en la ciudad y en el territorio, los estudiantes de arquitectura, aquí no se van a matar, pero tal vez tienen que tener menos historia, o menos algo, no sé, que menos talleres, yo no sé por qué hay tantos talleres, nadie me pregunté eso, nadie me explicó. Y hay que aprender estadística espacial, tienen que aprender matemática, tienen que aprender programación. Un urbanista hoy día, en el fondo, para manejar evidencia y hacer una diferencia, es una persona que pueda manejar Big Data espacial. Así es, no hay otra salida. Y de ahí la podemos vincular muy rápidamente al diseño. Y podemos saber qué cosas del diseño afectan a esa data o no, o la data te está dando diagnósticos, digamos, que a veces creemos que están bien, pero en realidad no están bien. Porque las correlaciones espaciales son mucho más complejas que las correlaciones físicas, ¿no es cierto?, del espacio. Así que queda mucho por hacer en términos de lo que hay que hacer en la ciudad, queda mucho por hacer en lo que tenemos que reformular en nuestra academia, mucho por hacer en todos los centros de investigación que necesitamos. Y de la Constitución yo creo que, mira, todo eso es para arreglar las fallas, para arreglar la torta. Ahora,
cómo hacer una buena torta en la nueva Constitución y evitar la falla. No sé, me cuesta, no me creo que tenga derecho a contestar eso, pero en mi opinión así, por favor no critiquen esto en ninguna parte, o algo, lo que sea. Por lo menos que aparezcan 3 palabras en la Constitución. Una, diseño, palabras que no existen en inglés. Diseño. 2, ciudad. 3, territorio. Porque obviamente las palabras no pueden aparecer solas, así como territorio y nada más, o ciudad y nada más, o diseño y nada más, porque las palabras generan una realidad, ¿no es cierto? Yo creo que esa realidad tiene que estar puesta en la Constitución, colocada. Ahora, colocada, no sé, con las personas que deben estar ahí, y ojalá seamos capaces de colocar a las personas que sí deben estar. Pero durante este tiempo también tenemos que hacernos responsables de acompañar a esas personas. O sea, no podemos decir, ya ahí están los elegidos, las elegidas, etcétera, por el mecanismo, no sé qué, bla, bla, todas las peleas ridículas, idiotas que veo. Están ahí, pero a la parte tenemos que acompañar. Tenemos que dar cabildos, conversaciones, discusiones, dar información, otorgarlo, criticarlo, felicitarlo, etc. Así que eso, muchas gracias por todo. Bueno, según el programa, aquí dicen que yo tengo que hacer una conclusión, que evidentemente soy absolutamente incapaz de hacer, ¿no? Me quedo con una propuesta reflexiva, más que una conclusión. ¿Cómo pasamos de un urbanismo dogmático de lo bello en función de las soluciones de mercado y las posibilidades de subsidio? ¿Cómo pasamos de eso a un urbanismo ético, empático, social, de la justicia y la dignidad? Lo planteo también como una pregunta y aprovecho de pedirles un gran aplauso para Luis, Liliana, Daniela y Diego, que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos en este primer coloquio de Crisis y otro aplauso para Montserrat y Un pequeño aviso. Los siguientes coloquios la próxima semana es la vivienda como derecho. Va a ser en la Escuela de Arquitectura de los USACH. El siguiente va a ser oficina y autogestión. Va a volver a ser en este lugar. Y es todos los jueves a las 11, de 11 a 1. Hasta, la siguiente, y luego que sería 12 y 19, y luego el 9 de enero volvemos a hacer el último coloquio de esta sección, que sería de espacios educativos, y sería en la Escuela de Arquitectura USACH. Muchas gracias. El lunes, no alcanzo a ver, estoy sin anteojos, pero a las 11, ¿sí? A las 11 tenemos un conversatorio que se llama Derecho a la Ciudad, en que va a estar el arquitecto urbanista Javier gracias, Natalia Ramírez, que es de... El lunes entonces a las 11, nuevamente invitados a hablar de Derecho a la Ciudad, bastante ligado con este coloquio de crisis, va a estar el profesor Javier Rustaca de la Universidad Católica, Natalia Ramírez de la Asociación de Geógrafas Feministas y Tusi Burra, dirigente social de Villa Olímpica. Así que todos invitados lunes a las 11. Nos vemos. Otro. De desarrollo sostenible, que están totalmente ausentes actualmente en la Constitución. También vamos a tener un conversatorio que están organizando desde el Colegio de Arquitectos con los profesores de acá. Muchas gracias.